Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En una de las partes finales del Evangelio de San Lucas le llaman el anuncio escatológico o el pequeño apocalipsis, porque obviamente habla de lo que ocurrirá al final de los tiempos. Y en esa sección hay una enseñanza en parábolas llena de actualidad para los cristianos de todos los tiempos. Les decía una parábola, dice San Lucas en el capítulo 18, 1 a 8, fácil de memorizar, 18, 1 a 8. Les decía una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. El narrador comienza la escena anunciando la conclusión del pasaje. Es necesario orar siempre sin desfallecer. Uno podría preguntarse, ¿pero esto es posible? ¿Orar siempre? Incluso fue famosa una anécdota en el Concilio Vaticano II que en algún texto se decía, el sacerdote debe orar día y noche, y algunos se opusieron a esa expresión porque parecía un poco triunfalista y poco realista. Sin embargo, apareció un texto de San Jerónimo, padre clásico de la Iglesia, donde decía eso. Bueno, y hay textos de la Escritura donde lo dicen. Bueno, aquí Jesús está hablando orar siempre. Y San José María explicaba que, pues con humildad decía, a mí me pasa, que hasta en sueños hace una oración, luego, obviamente, si se despierta a medianoche, como le sucede a la gente mayor, entonces pues es más común que, hombre, pues uno empata ahí, se pone a rezar el rosario o acordados o visitas espirituales y tal, y se vuelve a dormir, ora día y noche. Pero hay gente a la que le parece imposible. Es una parábola esta que vamos a comentar sobre la oración permanente, continua, sin desfallecer. Una parábola similar a la del amigo que pide pan a medianoche, que San Lucas ha comentado un poco atrás, que termina obteniendo cuanto necesita, o por ser amigo suyo, o dice también el Señor, al menos por su importunidad, ¿no? Tan inoportuno que le doy el pan, pues, toca, la cocina está al fondo de la casa, toca, pues eso, acuérdense que eran unas casas contra la pared, pues no es que fueran las casas de ahora, entonces corría el riesgo de pisar la cara al hijo ahí yendo hacia atrás, pero todo eso se incomoda por darle el pan al amigo y quitárselo de encima. Jesús propone una historia relativamente frecuente en aquellos tiempos, el de una pobre viuda desamparada a la que un juez no le ponía atención. Había un juez en una ciudad, o sea, un juez civil, no religioso, que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. Un juez injusto, escéptico, insolente, que no cumplía los principales mandamientos, ni temía a Dios, ni le importaban los hombres, no vivía el amor a Dios ni la caridad con el prójimo. En aquella ciudad había también una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. La contraparte es una viuda frágil, sin marido que la defendiera, en estos casos se aprovechaban de ellas, no les pagaban las deudas porque pues no tenía quien peleara por ellas, las mujeres eran pues muy subvaloradas y por tanto pues necesitada de ayuda en su litigio. Ella representa a la Iglesia, que también es pobre y necesitada, pues le han arrebatado al esposo y está expuesta a las arbitrariedades de los poderosos en la tierra. Sigue diciendo el Señor, por algún tiempo el juez se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres,
como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. La viuda insiste tanto a cada momento hasta resultar inoportuna, molesta, solía ir molestando. Ella es un ejemplo de petición insistente, aunque no se noten los frutos, aunque parezca que no es escuchada. Es un personaje que nos habla de la eficacia de clamar, como dice al final de la parábola, clamar día y noche. También hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde dice, clama, no ceses de clamar, de pedir siempre, sin desfallecer, de acudir a la misericordia divina a cada momento, hasta lograr que el juez salga de su comodidad y le haga justicia, aunque solo sea pues para quitársela de en medio. San Lucas insiste mucho en la oración. Cada evangelista tiene sus peculiaridades. Una de San Lucas hemos mencionado en otras ocasiones es la misericordia, ¿no? El hijo pródigo, la oveja perdida, pero también la comensalidad, decíamos la vez pasada, Jesús comiendo con distintas personas para simbolizar lo que después será la última cena o para prepararla. Pero otro de sus puntos fuertes de San Lucas es la oración, que tiene características peculiares. Un autor exégeta dice, la oración en San Lucas es súplica, nos enseña que hay que pedir, pero también es intercesión, gentes que piden a Dios por otros. Acción de gracias, que es casi la oración de Jesús por excelencia, excepto pues después de la pasión en adelante, hasta entonces casi toda la oración de Jesús es dando gracias al Padre. Oración de súplica, de intercesión, de acción de gracias y a veces de confesión de los pecados. Pero bueno, es buena esta idea, ¿no? que estamos considerando este año San Lucas y Jesús nos quiere recordar por medio de esa predicación la importancia de ser almas de oración. Esto es fundamental, ¿no? Estos días alguno de ustedes me preguntaba cómo hacer para que haya más vocaciones entre los jóvenes, está muy duro, estos millennials, etc. Y le contestaba con unas palabras que había estado estudiando, un texto que estoy escribiendo sobre la predicación de Benedicto XVI en América. La verdad es que es la predicación social, pero pues, leyéndolo me encuentro que, por ejemplo, en Estados Unidos habló mucho de esto, tanto a los jóvenes como a los obispos, como a los seminaristas, diciendo cómo alcanzar más vocaciones. Pues además no es aquí en Sudamérica, que es más frecuente, más fácil, sino en Estados Unidos, cómo llevar gente, gringuitos, al seminario. Y entonces dice, esto, haciendo los almas de oración. Porque el que llama no es el líder, el facilitador, el agente pastoral, el que llama es Jesucristo. Todos tenemos experiencia, ¿no? Es en la oración donde uno ve lo que Dios le pide. Y si una persona no hace oración, pues es muy difícil. De pronto se mete al seminario, pero es muy difícil que persevere, pues, porque la vocación es un encuentro con Dios. Y la perseverancia la garantiza, pues, la intimidad con el Señor. La Iglesia necesita almas de oración. Muchas veces he contado eso que nos decía San José María, sus hijos espirituales, para la formación de las personas y en concreto de los jóvenes. Decía, si no lográis que los chicos sean almas de oración, habéis perdido el tiempo. Bueno, un poquito en esa línea va esta meditación. Espero que los aquí presentes, los que escuchen esta meditación, salgan con esa idea. Sí, hay que ser alma de oración. Porque es un cristiano. ¿Cristiano qué significa? De Cristo. Y entonces pues se tiene que caracterizar porque habla con Cristo. Habla de Cristo. Y la parábola que estamos contemplando es una invitación a la oración continua. No es como rezar siquiera una vez al día. A veces hay gente que dice, no, yo, sí, como dicen, como un animalito, pues que no se dirige a Dios. Cuando uno habla así con gente como ustedes, pues lo normal es que no, ¿tú qué rezas? Si no, pues yo todos los días cuando me levanto rezo. Entonces es un Padre Nuestro, una pequeña oración, no se persignan, ¿no?
y otros pues van más allá y de pronto también antes de acostarse hacer un poquito de examen o le dan gracias a Dios por el día y poco más. Bueno, hay quien obviamente va a misa el domingo. Entonces no se trata de que, hombre, como estamos en plan de formación espiritual, recemos un poquito más. Bueno, ya iremos viendo que efectivamente sí hace falta ir incorporando prácticas de piedad como esta que estamos haciendo, sacar un rato y hablar con Dios. Y ojalá esto que estamos haciendo aquí no sea semanal, sino diario, uno tener ese rato de diálogo, de conversación, de escucharlo, de leer el Evangelio, qué me está diciendo, qué me pide hoy, en estas circunstancias concretas en las que me muevo. Pero Jesús no dice eso. Pues ya es mucho y todos sabemos que nos cuesta, ¿no? Incorporar el rosario, incorporar la misa, el examen de conciencia. Pero Jesús dice orar siempre, sin desfallecer, sin desanimarse. La traducción del verbo sería sin hastiarse. Es como la traducción más fiel. La oración continua siempre fue muy recomendada por los padres de la Iglesia, pues un poco pues basado en esto, ¿no? Desde los comienzos del cristianismo. Hay un texto por ahí de Evagrio. Tengo aquí uno de San Juan Crisóstomo que decía que el hombre ore atentamente, bien estando en la plaza o mientras da un paseo. Igualmente el que está sentado ante su mesa de trabajo o el que dedica su tiempo a otras labores, que levante su alma a Dios. Ya esto nos suena, nuestra espiritualidad es convertir todo en oración. Está uno en paseo en bicicleta, ve el paisaje, pues habla con Dios dándole gracias por esa belleza, le admira pues aquella perfección de aquel animal, de aquel paisaje, o está uno trabajando y le pide ayuda al Espíritu Santo pues, para ir al fondo del argumento que está tratando de trabajar, o si es un trabajo físico, barrer, sacudir, planchar, manejar una buceta, bueno, estar en un trancón, pues también da tiempo para rezar ahí rosarios y hablar con Dios mientras uno está en aquellas cosas más rutinarias. Sea que esté en la plaza o en un paseo, en el trabajo o en otras labores, levante su alma a Dios, ore atentamente. San Juan Crisóstomo, han pasado muchos siglos desde que él dijo esto. Sin embargo, con el paso del tiempo, terminó siendo una práctica exclusiva de personas que se apartaban. Para lograr este ideal, pues entonces lo que hay es que evitar las distracciones. Entonces empezaron a irse por ahí a la montaña, a una cueva, para estar orando todo el día. Incluso hay gente que les llevaba comida ahí como para que no se preocuparan y ellos a rezar. Y es verdad que es muy bueno que haya gente que rece, ¿no? Nosotros también a veces vamos ahí donde las monjitas contemplativas a decirles, por favor, recen por esta intención. Y esas mujeres tienen una eficacia, pues cuando hay una intención gorda, uno va a unas cosas así bien pesadas, va donde ellas y les pide. Y las cosas salen porque la oración es omnipotente. Pero tiene ese peligro, como que hubiera gente especializada en orar y los que estamos aquí en el mundo, los que montamos en bicicleta, los que tenemos trabajo, los que tenemos trancón, entonces pues no nos da tiempo para hacer almas de oración continua. Y es lo que el Señor quiso como repristinar, actualizar, pues entre otras muchas figuras, con la de San José María, que pues anunció, un poco lo que decíamos cuando hablamos del 2 de octubre, que la llamada a la santidad o la llamada a la oración, el catecismo también habla así, llamada universal a la oración. Dios quiere que todos los hombres hablen con Él, por eso les ha puesto en su corazón esa sed de infinitud, ¿no? Ese afán, esa necesidad de dirigirse a la trascendencia. Y por eso desde los primeros tiempos pues está toda esa religiosidad telúrica y bueno, eso que se ve en filosofía o historia de la religión. Dios quiere que todos los hombres oren. Y entonces San José María pues insistía en esto. El Señor no predicó estas palabras a curas, a monjas, no, se las predica al pueblo. Esto que estamos leyendo, la parábola del juez y viuda, es para todo el mundo. Cuando dice sean perfectos, es a todo el mundo, es a 5,000 personas, campesinos, pescadores, publicanos, todas las clases sociales están llamados a ser santos y están llamados a ser almas de oración. Y entonces
San José María explicaba que esta invitación es el medio para vivir la llamada universal a la santidad. Hace 8 días, cuando hablamos de la fundación del Opus Dei, decíamos, llamada universal a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos, a ser perfectos, a tener hambre y sed de justicia. Y todas las cosas pueden ser santificadas, todas las cosas nobles, ¿no? Todas las actividades humanas nobles. Y hoy el Señor como que nos sale al encuentro a decirnos, bueno, la manera de lograrlo es siendo almas de oración. E igualmente, todos estamos llamados a ser almas de oración. Todos podemos hablar con Dios. Dios quiere salir a nuestro encuentro. Dios quiere ser nuestro amigo. Hay como uno de los problemas de la sociedad contemporánea es la soledad. Y sobre todo en esos países muy desarrollados. Hay gente que tiene mucho dinero y un apartamento en el superestrato y es un viejito solo, ¿no? Le paga una enfermera para que lo acompañe. Los hijos están lejísimos, ¿no? Y pues, prefiero estar pobre con la nieta, con el sobrino y tal. Pero es un problema, tanto pues que en algunos de estos países ya está el ministerio de la soledad, ¿no? Porque son muchísimos. Y si no tienen esta visión sobrenatural, qué vida tan triste, ¿no? Y qué muertes, pues para eso piden eutanasia, muchas cosas de ese estilo, porque no tienen sentido, no tienen quien los quiera. No se dan cuenta que Dios los quiere. Puede no estar muy solo, no sé, en la cárcel o en el hospital, pero nunca estamos solos. Si somos almas de oración, Dios está en nuestra alma, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Puede uno dialogar con la Virgen, con San José, con todos los santos, con las almas del purgatorio. Puede uno pedir por toda la humanidad, por toda la iglesia. Nadie está solo si es alma de oración. Muchos problemas se resuelven en la oración, muchas ansiedades, muchas depresiones. Bueno, uno necesita obviamente la ayuda médica, pero muchas inquietudes se resuelven hablando con Dios, contándole lo que le pasa a uno o escuchando estos consejos que le da uno en el Evangelio. Por eso San José María recomendaba que la oración fuera un diálogo filial y permanente. Aquí unos apuntes de una meditación que predicaba a hijos suyos ahí en el seminario de la prelatura y les decía, una oración de hijos y una oración continua. A veces la oración es como muy solemne, muy alambicada. Hay algún criterio que escuchaba era que decía, pues cuando uno celebra la misa, decía, sin énfasis ni engolamientos, ¿no? Porque a veces escucho, por ejemplo, oraciones que me sirven en el audio y ponen unos textos que para empezar toca ponerla rápido, porque es, oh Señor, tú que estás, pero usted a su papá le habla así, no, oye papá, tú que estás ahí, ayúdame, échame una manito, te quiero mucho. Pero no, el papá no dice, oh papá, te quiero mucho. Bueno, si uno dice así, pues de pronto Dios, pero hable con Dios como un hijo habla con su papá. Hable con Dios como usted habla con su papá, si lo quiere, si tiene una buena relación, hable así con Dios. Una oración de hijos, una oración continua. Estos días me decía uno que le había preguntado a un amigo que cómo se dirigía a sí mismo en el, pues sí, es verdad, uno no se plantea eso. Entonces, no, yo a mí mismo me digo, pues no sé, si es Juan, Juanito o Juancho, ¿no? ¿Y usted cómo se llama así mismo? Entonces aquel le decía, la verdad es que yo no hablo conmigo mismo casi nunca. Pues, como estoy hablando con Dios, pues, ay Dios mío, ayúdame con esto. En lugar de decir, ay Juancho, ¿qué vamos a hacer con esto? Ay Dios, ¿qué vamos a hacer con esto? Es mejor. Oración continua, empieza a salir como fluida, ¿no? Hoy íbamos en bicicleta y entonces dijo uno de ellos, vea, esta es la imagen de la Virgen. Pues, claro, saludito, está uno en bicicleta y saluda a la imagen de la Virgen. Oración continua, ¿no? Pasa uno por una ermita, pero hacemos el ángelus aquí en la ermita para saludar. Y cita San José María el libro de Nehemías que dice, oro ahora ante ti, día y noche. Fíjense, Antiguo Testamento, Nehemías, día y noche. El Espíritu Santo habla de orar día y noche. ¿No me lo habéis oído decir tantas veces que somos contemplativos de noche y de día, incluso durmiendo? ¿Que el sueño forma parte de la oración? Lo dijo el Señor, lo que estamos contemplando en este rato. Es necesario orar siempre sin desfallecer. Y entonces concluye, hemos de orar siempre, siempre. Hemos de sentir la necesidad de acudir a Dios después de cada éxito y de cada fracaso en la vida interior. Si no, pues no sé, que le dieron el premio al mejor promedio de la facultad. Señor, gracias, te pongo este premio a tus pies.
me acuerdo que Camino dice que también cuando me dan estos premios hay que acordarse de las risas que he causado con mis fracasos, pero bueno, para tu gloria, Señor, muy bien. Y si es un fracaso, pues hombre, si es del caso voy y me confieso, Dios mío, perdóname, vuelvo a empezar, soy una miseria, pero bueno, ayúdame, que cuento contigo. Hemos de orar siempre, acudir a Dios después de cada éxito y de cada fracaso. Una manera concreta de hacer realidad esta invitación del Señor en nuestra vida diaria, pues como para que no queme en el aire, ¿no? Sí, que hay que orar siempre. ¿Qué dijeron en la meditación? Que hay que orar siempre y no desfallecer. Pero ¿y eso cómo se come? ¿O qué propósito saco yo para ser alma de oración continua sin desfallecer? Para, Señor, obedecer a lo que tú me estás diciendo en el Evangelio de hoy. ¿Cómo hago para orar siempre? Si tengo parciales, si tengo partido de fútbol, pues uno no se va a arrodillar en la mitad del penalti, ¿no? Pues hay que estar metido en el partido y ofrecérselo a Dios. Entonces, una manera muy concreta, me parecía que era como se puede aterrizar esta idea, es el cumplimiento del plan de vida espiritual. San José María, pues que como ustedes saben, tenía una labor así desde el comienzo, al principio con jóvenes universitarios. ¿Qué hizo? Era lo que él mismo había ido incorporando en su vida, que fue lo que vio que el Señor le mostraba cómo hacer para predicar la santidad a todo el mundo. Pues mira, que vayan teniendo esas prácticas que tú tenías, con total libertad. No es que, hombre, San José María hace la oración a las 4, entonces ya tengo que hacer a las 4. Si yo no puedo a las 4, pues no la hago a las 4, la hago a las 5, a las 7. A veces toca hacerlo a las 12 del día, porque es que esa tarde va a estar horrible. Ahorita uno de ustedes me decía, vengo de misa porque mañana el día va a estar enredado, entonces ojalá pueda ir mañana, pero si no puedo, pues la amarré. Bueno, cada uno, él decía que la piedad se adapta a la vida de cada uno como el guante a las manos del cirujano. Pues, también hay tallas de guantes, pero se lo pone uno y puede trabajar. Pues así tiene que incorporar prácticas de piedad. Cuando uno está enamorado, y más ahora con estas facilidades pues, de los medios electrónicos, pues uno no dice, sí, ya me cuadré con Juanita. ¿Y cuándo le escribiste? No, hace 8 días. ¿Y cuándo vuelves a hablar? No, dentro de 8 días le vuelvo a escribir. No, pues hay gente que es insoportable, que cada hora están ahí. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? No, pues muy bien. ¿Dónde estás? Pues en clase, no te digo, iba a entrar a clase. Pero nadie se pone bravo porque está pensando en mí, no está muy feliz de que están pensando en uno. ¿Y cómo acabó la clase? No, pues muy bien, como toda clase. Pero no, pues muy bien. ¿Y tú? No, pues también muy bien. Pero nadie piensa que, ay, qué cosa tan mala. No, porque si uno está enamorado, es feliz manifestando ese amor, sale uno de sí mismo, está viviendo la vida del otro y viceversa. Pues bueno, con Dios es una oración de amor, una oración filial, pues también vivir en Dios, pensando en Dios, sabiendo que Dios está siempre pensando en uno. Entonces, que suena una canción de amor, pues se lo dedico a Dios o a la Virgen, ¿no? Pues por ella tal cosa, tal otra, madre mía, esto, y hace una oración cantando canciones. O puede ser que siente que Dios se la dedica a uno, ¿no? Bueno, lo que sea. Pero perseverar con amor en ese cumplimiento del plan de vida espiritual, rezar con constancia las prácticas de piedad que hemos previsto en la dirección espiritual, lo que llama el plan de vida espiritual, las normas de piedad, que conviene distribuirlas a lo largo del día para procurar que incluso el estudio, el trabajo se conviertan en oración. Y eso nos lleva en camino de convertirnos en contemplativos en medio del mundo. Contemplativo es un término técnico de teología espiritual, que son, por ejemplo, las monjitas que viven. Hay monjas que están por ahí, ¿no? En un hospital, en una cárcel, en un colegio. Pero hay otras que se encierran, las que mencioné al principio, a rezar. Obviamente también hay adentro que trabaja, ¿no? Hay que sembrar la huerta, hay que barrer, hay que organizar las cosas, hay que hacer chocolates. Pues. Pero su vocación es no salir. También para manifestar al mundo que lo de aquí es transitorio y lo importante es la vida eterna, que hace falta ese ministerio de oración. Y entonces le llaman contemplativas, porque se dedican a contemplar a Dios allá encerradas en su convento. Entonces San José María decía, nosotros tenemos que ser contemplativos, como esas monjas o esos frailes que se encierran en un convento y no salen, pero en medio del mundo. Nuestra celda es la calle. Pero bueno, eso no se logra así nomás con quererlo. Por eso es importante tener esos ratos de diálogo con el Señor, esos mensajes con Dios, esos chats con el Señor, que uno va por el camino y le va ofreciendo cosas. Y para eso, por ejemplo, cuentan del comienzo de la espiritualidad, de los primeros tiempos del Opus Dei, cuando él montó una residencia universitaria que se llamaba Día,
Dios y audacia, animó a las personas que trataba para que tuvieran ese plan de vida, porque les ayudaría a mantener vibrante la propia relación con Dios. Entonces a uno que se iba de vacaciones le comentó, y porque el pelado le escribió una carta diciéndole, desde donde estaba veraneando, las prácticas que usted me enseñó, como la oración y el examen, las hago diariamente. Entonces, ustedes saben, uno empieza como por un camino ascendente y va incorporando. Cuando uno se va enamorando, ya va haciendo falta más. Entonces, primero un ratico de oración diaria, pues lo que hacíamos al principio, hombre, al menos levantarse y hablar con Dios, y hablar con Dios antes de acostarse. Luego un ratico de oración por la mañana, otro ratico de oración por la tarde, puede ser 10 minutos, 10 y 10, 15 y 15. La Eucaristía, desde luego, ¿no? Porque es donde está Dios. Entonces, muchas ocasiones era empezar a ir a misa los domingos, y ya cuando eso se consolida, ese hábito, le empieza a uno a hacer falta, y entonces empieza a ir en misa entre semana, también va el sábado, o va el miércoles, entonces domingo, miércoles, domingo, luego después domingo, martes, jueves, domingo, y el corazón va pidiendo más. La relación de amor con Jesús crece hasta que se hace normal ir a misa casi que a diario. Esa es la mejor manera de crecer, la Eucaristía, la palabra de Dios, pan y palabra, hostia y oración. Y Juan García Tanse rememoró su experiencia, dice, nos hablaba con mucha frecuencia de vida de piedad, de tratar a Jesús, de frecuencia de sacramentos, y empecé a darme cuenta y a recibir la Sagrada Comunión a diario, y más tarde a asistir a la Santa Misa casi a diario. Así era como se hacía en esa época. También recomendaba hacer oración cada día por tiempo determinado y a hora fija. Y poco a poco, no se trata de apabullar, pero ir creciendo, ir subiendo. Hay gente que cuando empieza por la montaña, pues vamos hasta Lourdes, luego ya puede subir a la Valvanera, luego puede subir a la Cruz, luego para la Vuelta Entera, o luego puede ir hasta Tocancipá. Pues no puede uno pensar subir el Turmalé de entrada, ¿no? Hay que ir, pues así la vida espiritual, irse enamorando de Dios, tener esos ratos de oración, el ángelus al mediodía, un rato de lectura espiritual, la lectura del Evangelio, el Santo Rosario. Hoy es la fiesta de Santa Teresa de Jesús. El Santo Rosario, una oración que le gusta mucho a los santos, que le recomiendan mucho los papas, que es un compendio del Evangelio, que en octubre es el mes del Rosario, también puede ser un propósito. Entonces cada uno, mientras escucha estas palabras, pues puede ir concretando qué norma de piedad puedo consolidar en mi vida. Ese rato de oración, la misa entre semana, el rezo del Rosario, la lectura espiritual, y luego mantenerla, conservarla, y quizás ir aumentándola, hasta que se empieza como que de una a otra no es un espacio muerto, sino que, bueno, Señor, aquí termino mi oración y me voy a clase. Bueno, y entonces la clase también es oración, porque se la ofrezco a Dios, llego a tiempo, la hago con cuidado, no me distraigo, no juego con el vecino, estoy estudiando, estoy aprendiendo, estoy santificando esa clase. Y luego, si salgo de clase a jugar fútbol, pues lo juego bien, trato bien a la gente, me sacrifico. Si estoy ganando, no apabullo. Si estoy perdiendo, animo a los de mi equipo, no peleo con nadie. Eso es santificar. El fútbol se santifica. Y si me voy para una fiesta, santifico la fiesta. Lo hago bien, diversión, hago buen ambiente, vivo la austeridad, la moderación, obviamente. Y todo es santificar. Todo se puede santificar. Es el camino para llegar a ser contemplativos en medio del mundo. Tú, Señor, quieres contar con nuestro esfuerzo para que intercedamos ante ti, por nuestros seres queridos, por la Iglesia y por el mundo entero. Por eso escribió San Pablo a los discípulos, también San Pablo, que es el maestro de Lucas, que es el que escribió esta parábola, dice, sean constantes en el orar, oren sin cesar. Así lo vemos en la primera lectura de la misa, que es la historia de Moisés, que inspirado por Dios ordenó atacar a Amalek, o más que atacar, defenderse, porque el tipo ya había atacado. Y entonces, mientras él subía a la cima del monte con el bastón de Dios en la mano para interceder por su pueblo. Y entonces el libro del Éxodo cuenta que mientras Moisés tenía las manos en alto, Israel vencía. Pero bueno, se cansaba un poquito, entonces bajaba las manos y entonces empezaba a vencer a Amalek.
Y entonces pues llegó un momento en que ya después de 3 horas las manitos ya no alcanzan, ¿no? Y entonces como le pesaban los brazos, lo que hicieron a Aarón y Hur, que eran los que le están acompañando, fue poner un par de piedras al lado y lado, entonces las manos estuvieron siempre arriba y de ese modo resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del sol y venció Israel contra Amalek. Es una figura de la vida de oración, así debemos nosotros también mantener los brazos extendidos en oración y sosteniendo la petición de todos en la iglesia, como hicieron Aarón y Hur, y lo haremos con nuestra lucha por cumplir el plan de vida espiritual. Hay un autor que escribe que las normas de piedad son manifestaciones prácticas del deseo, del propósito de buscar la santidad, la identificación con Cristo, que es lo que se busca. No es el simple cumplimiento de unas devociones. Don Álvaro del Portillo decía que a veces puede caer una tentación del cumplimiento, hacer, por cumplir, como me comprometí. No, es la actualización aquí y ahora de un ideal que mueve la vida entera. La parábola concluye con unas palabras de Jesús. Fíjense en lo que dice el juez injusto, ¿no? Esta señora tan cansona, le va a hacer justicia solamente para quitármela de encima. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar. Aunque a nosotros nos pueda parecer lo contrario, Dios escucha, hace justicia, sin dar largas, sin tardar. Este es el principal mensaje de la parábola con el cual vamos terminando. Se nos invita a orar sin desfallecer, porque Dios es un Padre bondadoso que siempre nos escuchará. Si hasta un juez injusto puede verse forzado a administrar justicia, ¿cuánto más Dios, dice Fitzmayer, que es el justo por naturaleza, deberá escuchar la súplica perseverante de sus elegidos, que somos los discípulos, que piden a Dios la justicia, que en este caso es la salvación? Bueno, pues a la Virgen Santa le pedimos que nos alcance la gracia de ser almas de fe, porque el Señor termina diciendo que el tema de la oración es la fe. Las últimas palabras son un desafío para los cristianos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿te acuerdan que esto es un pequeño apocalipsis, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esta tierra?, pregunta Jesús. Es cuestión de fe para alcanzar de Dios la justicia. Ora quien tiene fe. La oración es una muestra de la fe que se tiene. Muéstrame tu oración y yo te diré cuánta fe tienes. Como San Pablo, que pudo decir al final de su vida, he conservado la fe. A la Virgen entonces le pedimos que nos alcance esa gracia de ser almas de fe, una fe que se manifieste en oración continua, perseverante, que oremos siempre y sin desfallecer. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.